Dicen que los milagros no existen, que lo que no se puede explicar con ciencia simplemente no es real. Pero, ¿y si te dijera que una niña en silla de ruedas volvió a caminar gracias a un caballo que todos habían rechazado? ¿Lo creerías? En un pueblo donde la esperanza ya casi no se respiraba, Sofía, una niña con los ojos llenos de vida, pero el cuerpo atrapado por una tragedia, conoció a Tormenta, un caballo con el alma hecha pedazos, golpeado, olvidado, temido. Dos seres completamente distintos, pero unidos por el mismo dolor, el de haber sido rotos por dentro y dados por vencidos. Nadie apostaba por ella, nadie creía en él, pero lo que sucedió cuando sus miradas se cruzaron desafió toda lógica. ¿Cómo una niña que no sentía las piernas logró ponerse de pie sin ayuda médica? ¿Por qué ese caballo salvaje, que no dejaba que nadie lo tocara, se dejó acariciar por ella? ¿Fue suerte, destino o algo que va más allá de todo lo que conocemos? Quédate, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia de superación. Es la prueba viva de que cuando dos almas heridas se encuentran, pueden reconstruir lo que el mundo creía perdido. Y al final, puede que tú también empieces a creer en lo imposible. Era una de esas tardes en que el viento sopla bajito, como si tuviera secretos que contar. En el pueblito de Valle de Sol, donde las calles de tierra aún conservan marcas de herraduras antiguas y oler a pan recién hecho es parte del aire, Sofía Ramírez estaba sentada bajo la sombra de un roble inmenso en el jardín trasero de su casa. Tenía 9 años, el cabello castaño claro recogido en 2 trenzas torcidas y unos ojos verdes tan brillantes que uno podría jurar que guardaban primavera por dentro. La silla de ruedas rechinaba cuando ella intentaba moverse sola. A veces se quedaba mirando sus piernas, tan quietas, tan tercas. Habían pasado 2 años desde el accidente y aunque el cuerpo de Sofía se negaba a seguir adelante, su alma no había dejado de soñar. ¿Mamá?, preguntó bajito mientras veía cómo las nubes cambiaban de forma. ¿Crees que algún día pueda correr como antes? Desde la cocina, Elena, su mamá, la escuchaba. Tenía el rostro delgado, con ojeras profundas que contrastaban com seu jeito tierno. Era enfermeira del centro comunitário e havia aprendido a esconder o medo atrás de um sorriso calmo. Saiu com as mãos ainda molhadas de sabão, secando no avental florido. Eu creio que vas a volar, dijo, agachándose frente a ella y dándole un beso en la frente. Pero tienes que tener paciencia, Sophie. A veces los milagros caminan lento. La niña sonrió sin mucho ánimo. Ya había escuchado eso antes, de médicos, de vecinos, de su abuela. Todos hablaban de esperanza como si fuera una pastilla mágica, pero lo que Sofía sentía era diferente. Era una mezcla de ganas y resignación, como si su corazón empujara fuerte, pero sus piernas se hubieran rendido. Ese día, después de cenar, Elena recibió una llamada de su hermana, Mariela, que vivía al otro lado del pueblo. Elena, no vas a creer, llegó un caballo nuevo al rancho Las Maravillas. Está en muy mal estado, pobrecito. Dicen que lo iban a sacrificar, pero don Mateo lo rescató. ¿Otro caballo? ¿Y qué tiene de especial?, preguntó Elena mientras lavaba los platos. No sé, pero mi hija se asustó al verlo. Dice que tiene ojos de persona. Elena se quedó en silencio y luego miró a Sofía desde la ventana. Estaba en la sala dibujando caballos en su cuaderno viejo. Uno tenía alas, otro una estrella en la frente. Dices que está en Las Maravillas. Tal vez podríamos ir a verlo. ¿Tú crees que le va a servir?, preguntó Mariela, bajito. No lo sé, pero no perdemos nada con intentarlo. Y así, sin darse cuenta, mientras afuera el viento susurraba entre los árboles y las estrellas se encendían una a una sobre Valle de Sol,
comenzó una historia que cambiaría sus vidas para siempre, no con promesas ni con certezas, sino con una simple decisión: ir a conocer a un caballo que nadie quería. Era temprano por la mañana, y el rocío aún bordaba los bordes da grama en el camino de terra batida. Helena empurraba devagar a cadeira de rodas de Sofía, enquanto o som das rodas misturado com o canto dos pássaros preenchia o silêncio entre elas. Chegavam ao rancho Las Maravilhas, um lugar simples, mas encantado à sua própria maneira. O portão rangia como se guardasse segredos antigos, e o cheiro de feno e madeira molhada trazia uma sensação de refúgio. Sofia olhava em volta, curiosa. Não era a primeira vez que via cavalos, mas algo naquela manhã tinha um gosto diferente, como quando a gente sabe que vai acontecer algo, mas não sabe o quê. "Não te separes de mim, sim?", disse Helena, acariciando-lhe o ombro com suavidade. "Prometido", murmuró Sofía mientras apretaba su cuaderno de dibujo contra el pecho. Don Mateo lo recibió en la entrada del establo principal. Era un hombre delgado, de piel curtida por el sol y cejas espesas como los arbustos del campo. Usaba un sombrero de ala ancha y caminaba con bastón, pero nadie dudaba que aún podía domar un caballo solo con la mirada. "¿Ustedes vienen por Tormenta?", preguntó sin rodeos, mientras les hacía señas para seguirlo. "¿Así se llama?", preguntó Sofía con los ojos bien abiertos. "Él se lo ganó", respondió Mateo, serio. "Tiene el alma revuelta como el cielo antes de llover". Cruzaron el corral hasta llegar a un establo más alejado, medio escondido por unas ramas secas. Allí, en un rincón oscuro, estaba Tormenta. Era un caballo grande, de pelaje negro desgastado, con costillas marcadas y las crines enredadas. Pero lo más impactante eran sus ojos. Unos ojos tan intensos, tan profundamente tristes, que Sofía sintió que le apretaban el pecho. El caballo resopló con fuerza cuando las vio. Dio una patada al suelo y se retiró al fondo del establo, mostrando los dientes. "Está bravo, ¿no?", preguntó Helena tomando la mano de su hija. "No", susurró Sofía sin apartar la vista de Tormenta. "Está herido". Mateo frunció el ceño, sorprendido. Ese animal fue maltratado, lo golpearon, lo dejaron sin agua por días. Lo recogimos de un camión de descarte. Nadie lo quiere cerca, es peligroso. Pero Sofía no escuchaba. Solo lo miraba, como si ya lo conociera de algún lugar. Abrió su cuaderno y buscó una hoja limpia. Con su lápiz empezó a dibujar. Primero los ojos, luego el cuello curvado. Después una estrella blanca que no estaba, pero que ella decidió poner en la frente del caballo. Tormenta giró las orejas hacia ella. Mateo lo notó y entrecerró los ojos. "¿Qué dibujas, niña? ¿Cómo se va a ver cuando sea feliz?". Mateo soltó una risa seca, como si hacía tiempo no escuchara algo tan ingenuo. "Nunca va a ser feliz, niña. Algunos nacen con la tormenta adentro, y eso no se cura". Sofía levantó la cabeza y lo miró con esa fuerza silenciosa que solo los niños tienen cuando creen de verdad. "Entonces, tal vez necesita a alguien que se quede con él mientras llueve". Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el respirar agitado de Tormenta y el revoloteo de un cuervo lejano. Helena tragó saliva. Quería decir algo, poner límites, proteger a su hija de una posible desilusión. Pero había algo en esa escena, algo que no podía romperse con advertencias ni miedos. Ese día no tocaron al caballo, ni siquiera se acercaron más. Pero Tormenta no desvió la mirada de Sofía ni un solo segundo mientras ellas se alejaban. El sol apenas asomaba entre las montañas cuando Helena volvió a empujar la silla de ruedas por el camino de tierra.
El polvo se levantaba suave bajo sus pies y el canto de los gallos se mezclaba con el murmullo de los árboles. Nadie decía mucho, ni Sofía ni su mamá. Era uno de esos silencios que no pesan, pero que dicen más que 1000 palabras. Era su segunda visita al Rancho Las Maravillas, y aunque Elena insistía que solo era para que Sofía respirara aire puro, ambas sabían que había algo más. Don Mateo ya las esperaba junto al portón, apoyado en su bastón, con el mismo sombrero de siempre y una mirada que, aunque no lo admitiera, empezaba a ablandarse. El potro sigue en las mismas. No come bien, no deja que nadie lo toque, advirtió, como si necesitara protegerlas de algo. Sofía no contestó. Solo sacó su cuaderno del bolso que colgaba de un costado de su silla y lo puso sobre sus piernas. Lo abría como si fuera un cofre lleno de secretos. Pasaba las hojas despacio, buscando el dibujo de Tormenta, el que le había hecho la primera vez, aquel con la estrella blanca en la frente. El establo estaba igual que antes, oscuro, silencioso. Olor a madera húmeda, a estiércol, a soledad. Tormenta estaba en su rincón, con la cabeza baja y las orejas atentas. Su cuerpo seguía delgado, marcado por cicatrices que hablaban más de lo que cualquiera se atrevía a preguntar. Sofía se detuvo a unos metros. No quiso que lo sintiera invadido. Abrió el cuaderno, colocándolo sobre sus piernas, y comenzó a hablar bajito. No con frases perfectas ni con palabras grandes, solo con lo que salía de su corazón. Hola, Tormenta. Soy yo otra vez. Ayer soñé contigo. Volabas, pero no como los pájaros. Volabas porque no te dolía nada. El caballo no se movió, pero su respiración cambió. Un leve resoplido, una tensión que bajaba apenas. No vine a tocarte, ni a hacerte nada. Solo quería estar aquí contigo. Elena se quedó detrás observando. Cada palabra de su hija era una costura más en su propio pecho desgarrado por años de lucha, y don Mateo simplemente se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. En sus ojos había algo distinto. Tal vez incredulidad, tal vez miedo a creer. Sofía siguió hablando. Le contó cómo había sido la escuela antes del accidente, cómo le gustaba correr en los recreos, cómo extrañaba la sensación de pasto bajo sus pies. Luego, con una risa tímida, dijo, ¿tú también extrañas algo? Yo creo que sí. Tal vez correr o confiar. Entonces ocurrió. Tormenta alzó la cabeza y caminó lento con desconfianza hasta acercarse a la niña. Paró justo frente a ella. Podía irse, pero no lo hizo. Se quedó. Respiró hondo y sin previo aviso apoyó suavemente el hocico sobre el cuaderno abierto, borrando con su aliento parte del dibujo. Sofía no se movió. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero de esas que no duelen. «Te gustó, ¿verdad?», susurró. «También te dibujaré alas, pero de las que no se ven». Tormenta cerró los ojos un instante, como si, por primera vez, estuviera en paz, y aunque nadie a su alrededor entendía del todo lo que estaba pasando, ahí, en ese rincón del establo olvidado, dos almas que el mundo había etiquetado como rotas, acababan de reconocerse. Era miércoles, de esos días que no prometen nada, pero terminan regalando momentos que uno nunca olvida. El cielo estaba cubierto por nubes grises y el viento soplaba suavecito, moviendo las hojas secas como si jugara con ellas. Elena ya ni preguntaba. Todas las mañanas, después del desayuno, Sofía decía lo mismo. «¿Vamos con Tormenta?». Y allá iban. El camino de tierra ya se les hacía familiar. Las mismas piedras, los mismos pájaros cruzando el cielo. Sofía llevaba su cuaderno bajo el brazo, como si fuera un pedacito de su alma, y Elena empujaba la silla con ese amor que no pide nada a cambio. En el rancho, don Mateo fingía que no las esperaba,
pero todos los días barría justo a la hora en que ellas llegaban. «El caballo está igual, no esperen milagros», decía sin mirarlas. Pero algo en su voz había cambiado, ya no era tan dura. Ese día el establo estaba en silencio. No había otros visitantes, ni ruido de niños, ni risas al fondo. Solo el sonido de los pasos de Sofía, arrastrando su silla de ruedas por la madera. Tormenta ya no se escondía. Estaba ahí, de pie, esperándola, como si supiera la hora exacta. Sofía se detuvo frente a él, bajó el cuaderno y simplemente lo abrió en una página nueva. No dijo nada, solo comenzó a dibujar. Esta vez no un caballo, dibujaba un árbol, uno muy alto, con raíces fuertes, y a sus pies, una niña sentada y un caballo recostado a su lado. Tormenta la observaba. Sus orejas se movían de un lado al otro, pero su cuerpo estaba tranquilo. Cada tanto acercaba su hocico para oler el cuaderno, y en un momento se inclinó y rozó con la punta su frente. Sofía cerró los ojos. No había palabras para eso, solo lo sintió y sonrió. «No hace falta que hables», susurró. «Yo también me siento así a veces, sin saber qué decirle al mundo». Ese instante fue tan puro, tan real, que hasta el viento pareció detenerse. Elena lo vio todo desde la entrada del establo y tuvo que taparse la boca para no llorar. No por tristeza, sino porque por fin su hija no estaba sola. Pasaron minutos así, Sofía dibujando, Tormenta observando, y el mundo por un rato se volvió un lugar seguro. Antes de irse, Sofía sacó un pañuelo rosa de su bolsillo y con mucho cuidado lo ató a la reja del establo. «Para que sepas que voy a volver», dijo mirándolo a los ojos, «y tú me vas a esperar». Tormenta no se movió, solo parpadeó lento, como si respondiera «siempre». Era viernes, y el rancho se llenaba de movimiento. Niños corriendo detrás de gallinas, madres conversando en los bancos de madera, risas que se mezclaban con el relinchar de caballos. Pero en medio de todo ese ruido alegre, Sofía caminaba en silencio. Bueno, rodaba. Sus manitas firmes empujaban las ruedas de su silla con una determinación que no combinaba con su tamaño. Al llegar al establo, su pañuelo rosa seguía ahí, amarrado en la reja, ondeando con el viento como una promesa viva. Y ahí estaba Tormenta de pie, con las orejas atentas, como si su día no empezara hasta ver esos ojos verdes que se habían vuelto su refugio. Pero esa vez no estaban solos. Unos pasos atrás, Tomás, uno de los chicos del rancho, los observaba con los brazos cruzados. Tenía 12 años, el cabello corto y desordenado, la piel quemada por el sol y una expresión entre fastidio y curiosidad. «¿Otra vez aquí?», dijo en voz alta, sin filtros. Sofía levantó la mirada sin perder la calma. «Sí. ¿Y?» «Ese caballo no sirve, está loco. Deberían llevarlo a otro lado antes de que muerda a alguien». Don Mateo, que escuchaba desde un rincón, levantó una ceja pero no dijo nada. Quería ver qué salía de ahí. Sofía no se inmutó. Volvió la vista a Tormenta, que ahora bufaba suavemente, como si también entendiera lo que pasaba. «¿Sabes qué creo?», dijo ella, sin levantar la voz. «Que no hay nada más triste que alguien que deja de creer». Tomás se rió por lo bajo. «¿Y tú crees en qué? ¿En cuentos de hadas? No, creo en lo que veo. Y yo veo cómo me mira, cómo ya no tiembla cuando me acerco, cómo deja que le hable sin huir. Eso no es un cuento, es real». El silencio cayó de golpe. Hasta el caballo pareció quedarse quieto. Mateo bajó la cabeza con una media sonrisa. «Esa niña tiene más alma que muchos adultos que conozco», murmuró. Sofía entonces giró su silla y estiró la mano hacia el hocico de Tormenta. Esta vez no hubo duda. El caballo se acercó con confianza
y apoyó la cabeza justo ahí, en su palma pequeña y temblorosa. Fue un gesto tan simple, pero tan poderoso que hasta Tomás dejó de burlarse. ¿Viste?, dijo ella sin mirar atrás. A veces lo que necesita alguien para sanar es que no lo traten como si ya estuviera roto. Tomás bajó la mirada. No dijo nada más, solo se fue, pateando una piedra por el camino. Elena, que estaba apoyada en la valla, tenía los ojos brillosos. No solo por lo que había presenciado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, su hija no se veía como una niña enferma. Se veía fuerte, se veía completa. Y mientras el sol se filtraba por entre las tablas del establo, Sofía y Tormenta siguieron ahí, compartiendo el silencio. Un silencio que sanaba, que enseñaba. Uno que muchos no entendían, pero que ellos ya hablaban con el alma. Era domingo, y el sol no brillaba con fuerza, pero el aire tenía ese aroma a tierra viva que solo aparece después de una madrugada lluviosa. En la cocina, Elena preparaba avena con canela mientras Sofía intentaba levantar la cuchara con la izquierda. Ya no le gustaba que la ayudaran tanto. Quería hacer las cosas por sí misma. Se le caía la cuchara, sí, pero la volvía a intentar. Y en cada intento había algo más que terquedad. Había fuego. «Hoy quiero que me pongas las trenzas como las que me hacía la abuela», dijo Sofía con voz suave pero decidida. Elena sonrió, sorprendida. «¿2 trenzas apretadas?» «Sí, quiero que me duren todo el día y que Tormenta me vea bonita». Ese comentario la desarmó por dentro. Elena giró el rostro disimuladamente, limpiando una lágrima con el dorso de la mano antes de comenzar con el peinado. Unas horas más tarde ya estaban en el rancho, pero algo había cambiado, no solo en Sofía, sino en la manera en que los demás la miraban. Ya no era solo la niña en silla de ruedas, ahora era la niña del caballo, la que hablaba con Tormenta como si fueran de otro mundo. Desde la entrada, don Mateo observaba. No decía nada, pero sus ojos seguían a la pequeña como si viera una historia escrita en sus movimientos. Los pasos, las pausas, los silencios. Sofía llegó hasta el establo con más rapidez de lo habitual. Había estado ejercitándose en casa, no porque se lo exigieran, sino porque ella quería. Quería ser más fuerte, quería, algún día, poder estar de pie frente a Tormenta. «Hoy no vine a dibujar», le dijo al caballo, mientras lo miraba directo a los ojos. «Hoy vine a intentarlo». Tormenta parpadeó, como si entendiera. Dio un paso hacia ella y bajó la cabeza suavemente, acercándose al borde de la reja. Sofía tomó aire, apoyó ambas manos en los brazos de la silla y se preparó. No era la primera vez que lo intentaba, pero sí era la primera vez que lo hacía con alguien mirando, con él mirando. Tembló. El cuerpo no respondía como antes, pero ahí estaba, un pequeño movimiento, un impulso. Se levantó unos segundos apenas, lo suficiente para ponerse de rodillas en el asiento, lo suficiente para que Tormenta la oliera de cerca como nunca antes. «¿Viste?», dijo entre jadeos. «Yo también me estoy soltando, poquito a poquito». El caballo acercó su hocico a su frente. No fue un roce, fue casi una caricia. Mateo no aguantó más. Caminó despacio hacia Elena, que observaba desde el portón con las manos apretadas contra el pecho. «Ese animal estaba perdido, señora», murmuró. «Pero esa niña lo está rescatando, aunque nadie lo entienda». Elena no respondió. Solo le tomó la mano a Mateo, fuerte, sin palabras, porque en ese momento, en ese establo viejo con olor a lluvia y heno húmedo, su hija no solo estaba recuperando el cuerpo, estaba recuperando el alma, y cuando el alma se levanta primero, todo lo demás, tarde o temprano, le sigue. El cielo estaba raro ese día, ni completamente gris ni del todo claro, una mezcla extraña, como si el clima no supiera qué sentir. Elena quiso cancelar la visita al rancho.
Tenía un mal presentimiento, de esos que no se explican con lógica, solo con el instinto de madre. Sophie, tal vez hoy deberíamos quedarnos en casa. Parece que va a llover fuerte. Pero la niña ya estaba con las trenzas hechas, los ojos brillando y el cuaderno bajo el brazo. Mamá, si va a llover, entonces que me llueva. Allá con él. No hubo forma de convencerla. Cuando llegaron, el viento ya empujaba las hojas con más fuerza. El rancho estaba silencioso, sin niños corriendo ni risas al fondo. Don Mateo no estaba a la vista. Solo una señora mayor recogía ropa del tendedero, apurada por las nubes. Sofía no se detuvo. Cruzó el portón, avanzó por la rampa improvisada hacia el establo, y ahí estaba Tormenta, inquieto, caminando en círculos. Sus orejas se movían sin descanso. El aire estaba cargado. Y entonces, el primer trueno retumbó. El caballo se sobresaltó. «¡Shh! Tranquilo, Tormenta, soy yo», dijo Sofía estirando el brazo, sin miedo. Pero algo en el animal se rompió. El trueno había tocado una herida antigua. Comenzó a patear, a bufar, a retroceder con fuerza. Elena gritó desde afuera, corriendo hacia la entrada. «Sofía, no te acerques más». Pero ya era tarde. En un intento por calmarlo, la niña quiso moverse hacia atrás, y una de las ruedas se trabó con una piedra mal puesta. La silla tambaleó. El cuaderno cayó al barro, y en un segundo que pareció eterno, Sofía se desplomó hacia el suelo. El golpe fue seco. El barro le manchó la cara, el cabello se soltó de un lado, y por un momento no se movió. Elena llegó corriendo, con los ojos llenos de terror. «Sofía, mi amor, dime algo». El corazón de Elena se rompía con cada segundo de silencio. Tormenta estaba frente a ellas, quieto, como si entendiera lo que había causado. Respiraba agitado, pero no se movía. Observaba, esperaba. Entonces, un temblor leve sacudió el cuerpo de Sofía, primero los dedos, luego el brazo, y de pronto, como si la fuerza viniera de otro lugar, se apoyó con los codos en el barro y movió una pierna. Elena se llevó la mano a la boca. No lo podía creer. La niña temblaba, lloraba, jadeaba, pero seguía empujándose hacia arriba. «Lo sentí», gritó con la voz quebrada. «Mamá, lo sentí. Mi pierna se movió». Elena cayó de rodillas, llorando sin consuelo. No por miedo, sino porque por fin algo estaba ocurriendo, algo imposible, algo real. Tormenta dio un paso adelante, lentamente, como si también estuviera pidiendo perdón, y luego otro, hasta quedar junto a ella. Bajó la cabeza y con la punta de su hocico levantó el cuaderno del barro y lo dejó junto a Sofía. Ese día nadie más habló de truenos, ni de peligro, ni de lo que no se podía. Porque cuando una niña paralítica se levanta del suelo y lo primero que hace es sentir su pierna temblar, el mundo deja de ser el mismo. El cielo estaba limpio, azul clarito como pintado a mano. Era como si la tormenta del día anterior se hubiera llevado todo lo malo y a cambio dejara ese silencio sereno que solo aparece después de algo grande. Elena no durmió en toda la noche. Se quedó sentada junto a la cama de Sofía, viendo cómo dormía con una sonrisa dibujada en los labios, los dedos de los pies apenas moviéndose bajo la sábana. Sí, moviéndose. «¿Estás lista?», preguntó Elena por la mañana mientras peinaba a su hija con más ternura que nunca. Sofía sintió con un brillo en los ojos que no tenía desde antes del accidente. «Hoy no quiero que me lleves tan cerca», dijo de repente mientras ajustaba los frenos de su silla. «Quiero intentar sola». Elena no respondió. Solo tragó saliva y asintió, guardando en su pecho el miedo y la fe. En el rancho don Mateo ya las esperaba, pero esta vez no con su gesto áspero de siempre. No, esta vez tenía los ojos húmedos. Y cuando vio a Sofía entrar con ese cuaderno en el
regazo y la espalda erguida, se quitó el sombrero en silencio. El corral está vacío. Lo saqué para que tome sol, dijo. Está allá, bajo el álamo viejo. Sofía rodó por el camino de tierra con más firmeza que nunca. Tormenta estaba ahí, de pie, imponente, con el brillo del sol dorándole el lomo. Cuando la vio, soltó un leve resoplido. No se movió, solo la esperó. Sofía frenó la silla a unos metros, cerró los ojos, respiró hondo, apoyó las manos en los brazos del asiento y se impulsó. No se levantó de golpe. No fue perfecto, pero fue real. Sus piernas, todavía débiles, la sostuvieron temblando. Su cuerpo se balanceaba como el de un potrillo aprendiendo a caminar. El cuaderno cayó al suelo, pero ella no. Dio un paso y luego otro. Lento, torpe, increíble. Tormenta avanzó con ella. No rápido, no con miedo, con respeto, como si supiera que ese momento era sagrado. Cuando Sofía llegó a su lado, el caballo bajó la cabeza y ella, por primera vez desde el accidente, lo abrazó de pie. Los aplausos estallaron desde atrás. No sabían quién había llegado ni cuándo. Estaban los trabajadores del rancho, algunas familias, niños y hasta el doctor Morales, que justo pasaba por ahí con su camioneta. «Es imposible», murmuró el doctor, sin poder apartar la mirada. Mateo lo miró de reojo, con una media sonrisa en el rostro. «Tú no crees en milagros, ¿verdad?» «No», respondió el doctor, pasándose una mano por la cara. «Pero hoy vi uno». Sofía alzó la cabeza, con la frente apoyada en el lomo tibio de Tormenta. Estaba temblando, sí, pero no de miedo. Era emoción, era vida, era un nuevo comienzo. Y en ese instante, mientras el viento acariciaba su rostro y su corazón latía más fuerte que nunca, comprendió algo sin que nadie se lo dijera. No había caminado sola, Tormenta la había llevado, pero no en su lomo, la había llevado en el alma. Era jueves y el cielo estaba pintado de naranja, de esos atardeceres que parecen decir, todo va a estar bien. El rancho Las Maravillas estaba más vivo que nunca. Los niños correteaban por los corrales, las gallinas picoteaban la tierra como si buscaran tesoros, y el aroma a pan horneado se escapaba da cociña da señora Berta como un convite imposible de recusar. Sofía llegó caminando. Sí, caminando, con un bastón de madera que don Mateo había tallado especialmente para ella. Tenía una estrella esculpida en la empuñadura, como aquella que ella dibujó en la frente de Tormenta la primera vez. Su andar todavía era lento, pero cada paso llevaba el peso de 1000 batallas ganadas. Y ella sabía, lo sabía en los huesos. Tormenta la esperaba junto al árbol grande, donde todo había cambiado. Ya no era el caballo rechazado, ni el que asustaba a todos. Ahora era parte del lugar, parte de la historia, parte de muchos que volvían al rancho solo para conocerlo. «¿Lista para la escuela hoy, compañera?», le dijo Sofía, acariciándole el cuello. Tormenta bufó con suavidad, como si respondiera, «Siempre lo estoy». Elena miraba a su hija desde lejos, junto a don Mateo y un grupo de maestros que habían traído a sus alumnos para conocer la historia del milagro del corral. Nadie hablaba muy fuerte, nadie interrumpía. Era como si ese momento tuviera una música que solo se escuchaba con el corazón. Sofía se subió en una pequeña tarima improvisada con tablones viejos. Se acomodó el cuaderno, ahora nuevo, de tapa dura, y se dirigió a los niños que la miraban con los ojos bien abiertos. «¿Saben una cosa?», empezó con voz firme pero dulce. «Cuando todo parece perdido, cuando todos te dicen que no puedes, a veces solo necesitas que una sola alma crea en ti. En mi caso fue una alma con 4 patas y ojos tristes, que me enseñó a creer otra vez». Tormenta relinchó bajito, como si también estuviera contando su versión.
Y si alguna vez sienten que no sirven, que no son suficientes, que están rotos, continuó Sofía, con los ojos húmedos pero sin perder la sonrisa. Quiero que recuerden esto. No se rindan, porque lo que se gana cuando uno no pierde la fe es todo. Se gana el alma de vuelta, se gana la vida. Un aplauso estalló entre los niños y muchos se acercaron a acariciar a Tormenta. Él, ahora manso y tranquilo, recibía el cariño como un rey, pero con humildad de sabio. Sabía lo que había costado llegar ahí. Lo sabía Sofía, lo sabía Elena, y también lo sabía don Mateo, que secaba una lágrima con disimulo mientras murmuraba: «Ese animal no fue rescatado. Él fue el que rescató a todos nosotros». Sofía bajó de la tarima, caminando despacio, con Tormenta a su lado. El bastón marcaba el ritmo, pero el corazón, ese iba al galope. Era otoño en Valle de Sol. Las hojas crujían bajo los pies como si el suelo susurrara memorias, y el aire traía ese aroma a leña y nostalgia que solo se siente cuando algo hermoso está terminando o transformándose. Sofía ya no usaba bastón. Caminaba con paso lento pero firme, como quien sabe que cada movimiento fue ganado a pulso. Tenía 15 años ahora, el cabello más largo, las mismas trenzas rebeldes y una mirada que ya no solo soñaba, inspiraba. Esa tarde vestía una blusa blanca, bordada por su abuela, y llevaba en los brazos una caja envuelta con papel marrón y un listón celeste. Elena la acompañaba, más canosa, pero con la sonrisa intacta. Don Mateo, ahora jubilado del rancho, los esperaba sentado en una mecedora junto a la entrada. El rancho seguía siendo Las Maravillas, pero ahora tenía un cartel de madera con un nuevo nombre grabado debajo: Centro de Equinoterapia Tormenta de Esperanza. Sí, así lo habían llamado, porque todo lo que nació de ese vínculo sanaba. Tormenta ya no era el mismo caballo asustado que se escondía entre sombras. A sus 20 años, caminaba con lentitud, pero con dignidad. Su pelaje ya mostraba manchas grises, y sus ojos, aunque cansados, seguían siendo los más profundos del rancho. Sofía caminó hasta él, con la caja entre las manos, y se arrodilló a su lado. Lo acarició detrás de la oreja, donde siempre le gustaba. Tormenta cerró los ojos. El viento les acariciaba el rostro. «Hoy vas a ser parte de algo más grande, viejito», susurró. Sacó de la caja un libro. Era su primer ejemplar impreso, tapa dura, brillante, y en letras doradas decía: Tormenta de Esperanza, la historia que me enseñó a volar, por Sofía Ramírez. Dentro, en la primera página, una dedicatoria sencilla: a quienes alguna vez se sintieron rotos, y a ti, Tormenta, por no dejarme caer. Sofía colocó el libro sobre un banco de madera al lado del corral, en el nuevo rincón de lectura que habían construido con ayuda de voluntarios. Ese lugar se llenaba cada semana de niños, adultos, personas con miedo, con dolor, con dudas, y salían de ahí con algo diferente en el pecho. Porque Tormenta ya no solo era un caballo, era símbolo de lo que sí se puede, aunque te digan lo contrario. Los rayos del sol empezaban a teñir todo de naranja. Tormenta se acercó despacio a Sofía y apoyó su hocico en su hombro. Ella cerró los ojos. No dijo nada. No hacía falta. A lo lejos, un grupo de niños con sillas de ruedas y bastones se acercaba al corral con sus cuidadores. Algunos temblaban, otros miraban con desconfianza, pero al ver a Sofía caminando junto a ese caballo viejo, algo se encendía en sus ojos, porque esa historia no terminó con ella. Sofía los miró y sonrió. ¿Quieren que les cuente cómo empezó todo? Y así, con el corazón abierto y la voz suave, comenzó a contar desde el principio, de aquel día nublado, de una silla de ruedas y de un caballo que también había sido olvidado, pero que juntos se enseñaron a vivir otra vez.
Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Una historia que nos recuerda que, aunque todo parezca perdido, siempre hay una posibilidad de volver a empezar. Ahora dime, ¿tú también has sentido que ya no hay salida? ¿Alguna vez te dieron por vencido y aún así seguiste adelante? ¿Qué pasaría si hoy decides no rendirte, aunque el mundo entero te diga que no puedes? Tal vez no tengas un caballo como tormenta a tu lado, pero sí tienes dentro de ti la fuerza para escribir tu propio milagro. ¿Te atreves? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más relatos que inspiran, que sanan y que nos recuerdan que la vida aún guarda sorpresas increíbles. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te conmovió de esta historia? Estoy leyendo todo lo que compartes. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, lo imposible a veces solo necesita que alguien crea.